Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, miren, tuve que resolver otra situación y pues para no dejar la clase, no perder el día ni la hora, pues les voy a mandar aquí la explicación de los temas a través de esta presentación en video. Miren, los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy son el plan de Ayutla, que va a derivar en la revolución de Ayutla. Posteriormente a esto vienen las leyes de reforma, que son muy importantes para nuestra materia. Y después de esto les voy a poner una explicación sobre la secularización, de la que después van a hacer ustedes un ejercicio. Y también al final viene un cuestionario que van a resolver con base en todo esto que les acabo de explicar. Bien, para empezar tenemos que ver la introducción de este tema, que hay que ubicarnos en la época de la construcción del Estado-Nación mexicano, que corresponde a los años que van de 1821 a 1876. Recuerden que la característica fundamental de esta época es la lucha entre conservadores y liberales. Y también acabamos de ver dos temas que son las dos únicas constituciones conservadoras, que son las 7 leyes y las bases orgánicas de 1843. Otro elemento muy importante es que todo este periodo va a estar dominado por Antonio López de Santana. Bueno, para entender el plan de Ayutla y la revolución de Ayutla, tenemos que ver lo relacionado con Antonio López de Santana. Esta imagen que ustedes observan tiene una línea del tiempo sobre todas las ocasiones en que Santana estuvo gobernando. Fueron 14 ocasiones en las que él estuvo en el poder. Si ustedes checan, hubo periodos donde estuvo por muy poco tiempo. A veces estuvo hasta días. Él llegaba al poder, le aburría, no era lo suyo, él prefería hacer otras cosas. Llegaba a la presidencia, estaba unos cuantos días y se regresaba a su hacienda de Manga del Clavo en Veracruz. Hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama El seductor de la patria. En este libro, cuyo autor es Enrique de la Serna, se describe las desventuras de Antonio López de Santana. Por ejemplo, cómo era muy loquillo y se iba tras las chicas, tras las muchachas. De hecho, su última pareja era una chica que le llevaba a él como alrededor de 20 y tantos años. Hagan de cuenta como mi edad, de unos 43 años. Y él andaba persiguiendo una chica como de 16 años, que de hecho se convirtió en su última esposa. Y ahí menciona, por ejemplo, que le gustaba mucho la fiesta, el alcohol, las peleas de gallos. De hecho, perdió mucho dinero en ese tipo de cosas. Otra cuestión que menciona es, por ejemplo, que en su hacienda de Manga del Clavo en Veracruz, él se masticaba chicle, era un producto que se utilizaba mucho. Y una vez platicando con el general Adams, un militar estadounidense, le dijo este militar a Santana: oiga, mi general, ¿qué está usted comiendo? Me dice: pues estoy masticando chicle. Me dice: ¿me deja probarlo? Y Santana le dice: sí, claro. Y bueno, pues ese general se regresa a su país y va a patentar el chicle, que se van a convertir en los chicles Adams. Los últimos años de la vida de Santana fueron, pues la verdad, muy tristes. Terminó en una absoluta decadencia después de que lo derrotan en el plan de Ayutla. Y les recomiendo una película. Si un día no pueden dormir, les recomiendo la película que se llama Su Alteza Serenísima. La verdad es que la película es muy lenta, pero ahí se nota cómo Santana terminó antes de morir, sin su pierna, pobre. Se burlaban de él. Su esposa lo trataba pésimo, lo golpeaba, lo dejaba sin comer. Entonces, bueno, así terminó Santana, al cual se le ha llegado a conocer como uno de los tiranos o como uno de los antihéroes de nuestra historia. A hablar del plan de Ayutla, les tengo que recordar algunos aspectos. Recuerden que los planes que se van a dar en la historia de México en el siglo XIX y también los de la Revolución Mexicana tienen como 4 elementos principales. El primero es que se va a levantar un grupo de personas en contra de quien esté gobernando. El siguiente punto es que se va a colocar a un presidente provisional bajo la idea de que va a triunfar este movimiento y que quienes se sumen a él.
y que el tercer punto tiene que ver con esto porque se va a nombrar a un presidente interino, quien también tiene la encomienda de convocar a elecciones presidenciales y por lo regular, no siempre, pero suele pasar que quien es ese presidente interino se convierte en presidente electo. Bueno, el plan de Ayutla contiene varios puntos, pero no nada más nos vamos a centrar en el primero, en el segundo, en el quinto, el octavo y el noveno. Bueno, el primer punto habla de que se va a quitar del poder a Antonio López de Santana, ya no se le va a reconocer como presidente de la República. El segundo es que se nombra a un presidente provisional, un presidente interino, que quien va a ocupar el cargo va a ser Ignacio Comonfort. El quinto es que se convoca a un congreso extraordinario, que va a ser un congreso constituyente, que recuerden que tiene como finalidad elaborar una nueva constitución. El octavo especifica que quien se oponga a este plan se le va a considerar como enemigo y bueno, va a tener consecuencias ahí políticas. Pueden llegar incluso a ser juzgados y quedar en prisión. Y el noveno es que se va a invitar a Nicolás Bravo, a Ignacio Comonfort y a Juan Álvarez. Son los principales personajes del plan de Ayutla. Y finalmente el plan de Ayutla triunfa, con lo cual se quita definitivamente del poder a Antonio López de Santana, quien ya no regresa a ser de las suyas y empieza una nueva etapa en la historia de México. Y pues bueno, la revolución de Ayutla es este movimiento que se va a dar derivado del plan de Ayutla, que es el enfrentamiento entre quienes se suman a este plan contra las fuerzas de Antonio López de Santana y que aparecen estos personajes como principales líderes del movimiento. También queda este aspecto que queda como presidente interino Ignacio Comonfort, perdón, y que triunfan las ideas liberales. Eso es muy importante porque ya va a venir un nuevo proceso en la historia de México. Pues bueno, vienen las reformas liberales. Es fundamental para nuestra materia entender estos cambios legales que se van a dar. Pero antes de hablar de las reformas liberales de 1850 en adelante, tenemos que hablar que hubo un antecedente, una ocasión anterior en la que se pretendió hacer un tipo de reformas de este carácter. Estas se dieron en el año de 1833 cuando era presidente Valentín Gómez Farías, precisamente cuando Santana lo había dejado como vicepresidente. Intenta hacer algunos cambios, sobre todo en el aspecto político, militar y religioso, eh, pero más desde el poder, desde el aparato del Estado. Eh, por ejemplo, va a limitar la presencia de los militares y va a tratar de romper la estructura de la iglesia, con lo cual se van a levantar en contra de estos intentos los conservadores y fracasan esta primera reforma liberal de 1833. Bueno, ahora sí vamos al tema fundamental, que son las leyes de reforma. Aquí dice reformas liberales, pero son las leyes de reforma. Deben de saber que se van a dar en la segunda mitad del siglo XIX, después de 1850, y que son varias. Son muchas las leyes que se van a hacer en esta época, pero son más conocidas cuatro, porque van a tener un gran impacto a nivel jurídico, económico, político y social. Bueno, en esta imagen podemos observar esa diversidad de leyes que se dieron durante toda esta época, pero nos vamos a centrar en lo que son la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias y la ley La Fragua, que no tengan duda que son temas de examen. Bueno, pues la primera ley es la ley Juárez. Se le va a llamar así porque la hizo Benito Pablo Juárez García, que en aquel momento era ministro de Justicia. Esta se va a decretar el 23 de noviembre de 1855 y la palabra clave aquí es desafuero, sobre todo el desafuero militar y eclesiástico. ¿Qué significa esto? Que, bueno,
que en este caso ya tanto los eclesiásticos, sacerdotes, obispos, arzobispos, como los militares, ya sea generales, sargentos, soldados, pueden ser juzgados por el fuero común, como si fueran civiles. Eh, en este aspecto también se va a crear el registro civil y se le está quitando muchísimo poder a la iglesia, sobre todo, aunque también se está afectando a los militares. Esto nos puede adelantar a algunas de las trascendencias o consecuencias que va a tener esta y las siguientes leyes. Bien, llegamos a la ley Lerdo. Esta ley es fundamental, súper importante. De hecho, yo diría que va a ser la ley más importante de las cuatro leyes de reforma, porque va a tener una trascendencia histórica. Sobre todo está aquí la raíz de la Revolución Mexicana, que se va a dar en 1910. Fíjense, estamos hablando de 1856 y ya estábamos viendo aquí los antecedentes de la Revolución Mexicana de 1910. Por eso es tan importante esta ley. La palabra clave en esta es desamortización. ¿Qué significa desamortización? Que se le van a quitar las tierras a quienes las tengan en manos muertas. ¿Qué significa esto? Que hay personas que tienen grandes extensiones de tierra pero que no las están trabajando, no las están cultivando. ¿Esto por qué es importante? Bueno, es importante porque quienes tenían esas grandes extensiones de tierra sin cultivar eran principalmente la iglesia. Imagínense la capilla o el templo rodeado de grandes extensiones de tierra que eran tierras fértiles y que no se están trabajando. ¿Cuál era la idea? Que para recuperar la economía, pues vamos a reactivar ese trabajo en las tierras, así se reproduce los cultivos y se mejora la economía. Pero también al momento de vender esas tierras, bueno, pues vamos a sacar un provecho económico, tanto para el gobierno, que va a adquirir recursos o dinero de esa venta, pero también se le va a vender a personas que tengan cierto dinero y que las van a poner a trabajar. Esa era una fórmula que ellos consideraban para mejorar la economía. Pero, ¿qué tiene que ver esto como consecuencias políticas? Bueno, pues obviamente el grupo más afectado va a ser la iglesia, quienes están viendo despojados de sus bienes, pero también van a haber otros que se van a ver despojados de estos bienes inmuebles, como quienes, algunos militares, quienes se van a sumar en la lucha contra estos liberales, pero también se va a afectar a los campesinos e indígenas, porque un aspecto que dice esta ley es que deben de tener título de propiedad. ¿Qué pasaba? Que los indígenas sacaban sus antiguos títulos de propiedad que tenían desde la época colonial y estos gobiernos liberales de Benito Juárez, de Ignacio Comonfort y los que siguieron no reconocen esos títulos y entonces se les está despojando de sus tierras a los campesinos e indígenas, quienes van a sufrir un despojo de sus tierras y se van a ver absolutamente empobrecidos. Por eso va a ser una causa de la Revolución Mexicana y por eso debemos de tener muy en cuenta esta ley Lerdo. Bueno, la siguiente ley es la ley Iglesias, que la hizo el ministro de Justicia José María Iglesias y se va a decretar el 11 de abril de 1857. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Que bueno, se limita el cobro de derechos parroquiales. Es la única ley donde coincide el apellido de quien la hizo contra la institución que va, coincide a iglesias contra iglesia, pero no se vayan a confundir. Bueno, esta ley también es muy importante porque está rompiendo el poder económico de la iglesia. Imagínense en esa época a los campesinos e indígenas o la gente pobre en general que apenas tiene para comer y encima de todo tienen que pagar algunas cuestiones como el diezmo, el bautizo, la primera comunión, la extrema unción. Entonces es una forma también de estos liberales de no solo romper los ingresos de la iglesia, sino también de evitar que la gente se siga empobreciendo. Nada más falta agregar que había fuertes castigos para los párrocos o padres o sacerdotes que no cumplieran con esta ley y se les imponía una sanción económica, pero también se les daban castigos, por ejemplo, que ponían a enterrarlos a los muertos o los ponían a cavar tumbas.
lo cual fue pues muy violento para la vista de la época y con un gran enojo de la iglesia. Entonces aquí a quién está afectando la ley iglesia, se está afectando otra vez a la institución eclesiástica. Y bueno, tenemos por último la ley La Fragua. Esta va a estar elaborada por el político y literato José María La Fragua el 28 de diciembre de 1855. Básicamente habla de la libertad de imprenta, es decir, se refiere a la libertad de expresión, básicamente en los periódicos. Y dice aquí que nadie puede ser molestado por sus opiniones, prohibiéndose toda censura. Sin embargo, ojo, porque son sus características, que puede ser tema para examen, se limita a no hablar ni de la iglesia ni del gobierno, y yo agregaría a los militares. Y deben de ustedes de tomar en cuenta que hay una ley contraria, que es la ley Lares, que la hizo Teodosio Lares varios años antes, el 23 de abril de 1853, y que es lo contrario, es decir, no puede haber libertad de expresión bajo el supuesto de que minaba la autoridad del gobierno. Y bueno, ¿cuál es la conclusión o conclusiones sobre las leyes de reforma? Bueno, son básicamente lo siguiente. Primero, que están buscando romper mediante ordenamientos legales la estructura de la iglesia, que tenía un poder ya desde la época colonial. Otra es que son básicamente, su ideología es básicamente liberal. Y un punto muy importante como característica que deben de tener muy presente es que estas leyes, todas, se van a integrar a la Constitución de 1857, que es el siguiente tema que vamos a observar, el siguiente corpus jurídico. Y esto va a provocar, por supuesto, que pues la iglesia, los militares, que es cuando se van a ver afectados, se sumen o que son parte de los conservadores y van a provocar a la larga la guerra de reforma, que también vamos a ver aquí. Otro aspecto es que no solo afecta a la jerarquía o al rubro eclesiástico, sino que también se está afectando a los indígenas y a algunos militares. Por lo tanto, estas leyes de reforma ustedes las deben de integrar en su cuadro de corpus jurídicos entre la última, que fue las bases orgánicas de 1843, y lo que va a ser la Constitución de 1857. Es decir, entre estas dos deben ustedes agregar o anotar estas 4 leyes de reforma con sus características, por favor. Y bueno, para cerrar el tema, vamos a mencionar algo sobre lo que es la secularización, que es un proceso que se va a dar derivado de estos cambios liberales, de la ideología, reformas, leyes liberales. Entendemos por secularización, ahí se los anoto, el proceso mediante el cual el Estado utiliza símbolos religiosos, principalmente de la Iglesia Católica, en nuestro caso en México, pero quitándoles el carácter de sagrado. Aquí les pongo unos ejemplos para que se pueda entender mejor. Del lado izquierdo tenemos los símbolos de la iglesia y del lado derecho los símbolos del Estado ya desacralizados. El ejemplo es el de la iglesia que tienen la cruz, donde pues no sé, los que somos católicos nos persignamos. Y del lado derecho tenemos la bandera, que bueno, es un símbolo sagrado pero civil, vamos a decir, donde si se acuerdan ustedes hacemos honores a la bandera, hasta seguramente ustedes se acordarán, a lo mejor si les tocó el de juramento a la bandera, ¿no? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de libertad y no sé qué más. Otro ejemplo que les pongo es el del Padre Nuestro, que me ha tocado a los que van a la iglesia todavía, que ya últimamente se canta, antes no se cantaba, solamente se rezaba. Y la contraparte aquí con el Estado es que el juramento a la bandera, ¿no? El que les acabo de mencionar antes. Otro ejemplo que tenemos aquí es el de el pecado, ¿no? Cuando se comete una falta que está diciendo la iglesia que no se debe cometer o que se establecen en el catecismo o los mandamientos. Y del lado derecho tenemos el delito, que es una comisión u omisión que está estableciendo la ley que se está regulando. Entonces, la tarea aquí, ustedes también, aparte de su cuestionario, es que deben de agregar otros 10 ejemplos de símbolos eclesiásticos y su par, su símbolo en el Estado.
por favor que no coincidan. Si veo que coinciden entre lo que están anotando entre ustedes, quiere decir que se copiaron y no se los voy a contar. Así es de que mejor ni se los pasen ni se comenten nada entre sí, por favor. Y bueno, con esto cerramos el tema. Les agradezco mucho. Cualquier duda, por favor, pónganme las preguntas aquí en el chat de este grupal y yo voy a ir tratando de resolverlas. Voy a hacer lo posible por contestarles cuanto antes, bueno, calificarles cuanto antes su cuestionario y que lo suban ustedes como evidencia de trabajo. Y también a la par de su cuestionario tienen que subir este cuadro de los ejemplos de secularización, por favor. Bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente sesión. Saludos.